Bueno, para Borrador Definitivo estamos con Javier Torres Seoane, que es antropólogo, es director del portal de Noticias Ser y además es un periodista que se encuentra en Perú. Y la razón de nuestra llamada, Javier, es que nos cuentes un poquitito la situación que se está viviendo ahí a partir de comienzos de diciembre, creo que del 7 de diciembre, donde fue destituido Castillo, el presidente Castillo, y donde se abrió un proceso de profundización de la crisis política por un lado, de represión terrible hacia sectores populares y de una resistencia popular muy grande. Buenos días y bueno. Nada, un gusto conversar con ustedes. A ver, lo que yo diría es que es una crisis larga de explicar, pero yendo al 7 de diciembre, ese día se tenía que debatir una moción de vacancia al presidente Pedro Castillo, al entonces presidente Pedro Castillo. Se sabía que no existían los votos para vacarlo, era el tercer intento de vacancia promovido por las bancadas de ultraderecha. Pero, para sorpresa de todos, de todo el país, el presidente dio un mensaje a la nación ese día, pocas horas antes de iniciarse el debate, al mediodía, anunciando que disolvía el Congreso y que iba a reorganizar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, o sea, todas las instituciones de los diferentes poderes que existen en el Perú y en otros países también. Entonces, se dio el anuncio, pero digamos que fue pues un golpe fallido, ¿no? Porque no se concretó finalmente. Castillo dio el discurso y 2 horas más tarde estaba siendo, por un lado, detenido por su propia guardia cuando él intentaba llegar a la Embajada de México, que le había ofrecido asilo, y al mismo tiempo era vacado, no por la moción que se había presentado previamente, sino porque se consideró que había cometido un delito flagrante ante los ojos del país entero, ¿no? Y que vulneraba la Constitución, y entonces se procedió a una moción de vacancia, a una nueva votación de vacancia. Bueno, se le vacó con más de 100 votos, y luego de eso asumió la vicepresidencia de la República la señora Dina Boluarte, que había sido ministra del gobierno de Pedro Castillo casi en todo el periodo, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella estaba ya un tanto distanciada del presidente y también del partido que los llevó al poder, que es Perú Libre, y juramentó, y cuando todo el mundo pensaba que iba a proponerse como un gobierno de transición, ¿no? La presidenta en el juramento y puso énfasis en que juraba hasta el año 2016, ¿no? Cuando los peruanos y peruanas ante la situación imaginábamos pues que más bien iba a plantear, bueno, un recorte de mandato y el adelanto de elecciones. Luego, en esas mismas horas, en los primeros días, se iniciaron una serie de protestas. Durante 3 días, hay que decirlo, la presidenta no tuvo gabinete, es decir, no constituyó su gobierno, y frente a las primeras protestas en Andahuaylas, que es una zona rural, campesina del Perú, una importante provincia, productora de papas sobre todo, hubieron protestas y se produjeron los primeros muertos, los primeros 3 asesinados por las fuerzas del orden, ¿no? Y entonces remarco el hecho de que no tuviera gabinete porque hay una responsabilidad directa de la presidenta, porque si no había gabinete, porque los ministros habían renunciado y ya no habían nombrado ministros, quien da la orden de la represión es Boluarte, ¿no? Luego de esto, las protestas empiezan a expandirse a otras regiones y se produce en diciembre un hecho que sacudió al país, ¿no? Porque en el Perú cuando hay protestas, lamentablemente, siempre que hay protestas fuera de Lima, hay por lo menos un muerto. Es una práctica de nuestra policía dispararle a la población, en particular a la población campesina, en protestas, sobre todo vinculadas a proyectos mineros. Pero en la ciudad de Huamanga había una movilización pacífica, luego un grupo de manifestantes se dirigió al aeropuerto de Huamanga, una ciudad que fue brutalmente golpeada por
por el terrorismo y también por la política antisubversiva en los años 80, la región más afectada por este conflicto armado interno que vimos en los años 80, y el aeropuerto está al lado de un cuartel que se llama Los Cabitos, que fue el principal centro de tortura y donde hay infinidad de fosas comunes todavía emergiendo que nos recuerdan pues aquellos años terribles. Bueno, lo que ocurrió fue que personal del cuartel se le encargó la protección del perímetro del aeropuerto y para sorpresa de todos, una vez que desalojaron a la gente del aeropuerto, empezaron a perseguir a los manifestantes en las calles de los barrios que están al lado del aeropuerto. Es decir, salieron de esa zona de protección que legalmente correspondía, digamos, por las normas que existen en el Perú, y vimos luego como incluso Reuters sacó un video como a una persona que estaba ayudando a un herido se le dispara a quemarropa, ¿no? 10 muertos en la ciudad de Huamanga a manos de las Fuerzas Armadas, personal del ejército. Ese fue como... O sea, ya ahí intervino las Fuerzas Armadas, más allá después de la resolución de hace unos días de la presidenta. Y en ese momento, el ministro de Defensa, que es el responsable político de las Fuerzas Armadas, era el señor Alberto Tarola, que días después es nombrado presidente del Consejo de Ministros. Lo cual indica nuevamente un aval de la presidenta a quien había sido el responsable político de esas muertes, ¿no? Entonces, segundo dato importante en términos de lo que puede ser un proceso por violación a los derechos humanos que seguramente se va a dar tarde o temprano, ¿no? Luego de esto, ya estábamos cerca de las fechas de las Navidades y entonces en varias regiones del país hay una negociación, no entre el gobierno y los manifestantes, sino entre la gente de la región, porque los comerciantes piden una tregua para no perder la campaña navideña. Entonces, en la semana previa a Navidad, entre el 20 y la semana de Navidad y Año Nuevo, se pacta una tregua. Se suspenden los bloqueos en todo el país, excepto en la zona aymara, que se mantienen los bloqueos desde aquella fecha, y se acuerda iniciar movilizaciones el 4 de enero. Entonces, se da esta tregua y el 4 de enero comienzan en algunas regiones las movilizaciones, no fue en todas, fue de manera escalonada, y esto generó de arranque una reacción, vamos a decir así, de victoria de los sectores del gobierno y de los congresistas de la ultraderecha, que eran la oposición a Castillo y que ahora respaldan a la presidenta, de decir, bueno, ya se desmovilizó la cosa, ya se tranquilizó, fracasó esta protesta, ¿no? Sin embargo, la protesta fue en aumento, aumentaron los bloqueos y se producen los terribles hechos en la ciudad de Juliaca, que queda en Puno, que es el centro comercial de Juliaca, es una ciudad, una dinámica comercial muy intensa, ¿no? Y en una movilización de más de 10.000 personas que se dirigen desde la zona norte de Puno hacia Juliaca y pobladores de Juliaca, se produce un enfrentamiento en la zona del aeropuerto de Juliaca. Y ahí las fuerzas policiales matan a 17 personas. Después han muerto 2 más como consecuencia de las protestas. Bueno, estos han sido los hechos más graves. Y además ahí hay como 50, 60 heridos. Claro, efectivamente, ¿no? Y además un operativo con helicópteros disparando desde el aire, un operativo en el cual las fuerzas del orden le disparan a un médico que estaba atendiendo en la calle a heridos, ¿no? Cosa que no habíamos visto nunca en una protesta en el Perú. Yo sigo estos temas hace muchos años y nunca habíamos visto que se le dispare a alguien que está atendiendo a un herido, ¿no? Hubo un desborde de protesta. Luego, en la noche, ese mismo día, se intercepta un carro policial, muere un policía, un suboficial, en un caso que todavía está en investigación, porque es un caso medio gris todavía, pero bueno, se produce la muerte del policía. Y luego en otras regiones continúan las protestas y no hay muertos de esta escala, de esta masacre en Juliaca o la de Huamanga, pero claro, van sumando los muertos, 3 muertos aquí, 2 muertos allá, y tenemos pues más de 50 muertos en este momento como consecuencia de la política represiva del gobierno de Dina Boluarte. O sea, no hay ninguna duda. Y
Claro, ya no cabe ninguna, claro. ningún interrogante sobre eso. Sí, solo para terminar, luego se produce una movilización hacia Lima y siguiendo una larga tradición, la Universidad de San Marcos, los estudiantes de la Universidad de San Marcos, que es la primera universidad de América, una institución muy importante en el Perú, le abren la puerta a un sector, a un grupo de manifestantes y al igual que la UNI, donde su propio rector es el que invita a los manifestantes a alojarse, y esto es una vieja tradición, ¿no? Porque la policía no dejaba que se quedaran en los parques, además. Bueno, hace ya 10 días, algo así, ¿no? No recuerdo bien la fecha, pero hace unos 10 días, se produce, de nuevo, en horas de la mañana, o sea, a vista de todos, un ingreso en el cual con una tanqueta policial se rompe la puerta de la universidad y se detiene a 194 personas, entre ellos residentes de la ciudad universitaria que no tenían nada que ver con la protesta y también a gente que había protestado. Pero lo grave es que no solamente los detienen, sino que los maltratan, los tiran al suelo. Ustedes de repente han visto imágenes de esto, los insultan, son llevados a la Dirección contra el Terrorismo, ¿no? Y al día siguiente son liberados 193. El único que se queda es un requisitoriado por una causa que no tiene nada que ver ni con las protestas ni con el terrorismo. O sea, una cosa, un ejercicio brutal de poder, ¿no? Como para afirmar quién manda, pero que finalmente lo único que sirvió es para generar más indignación de la ciudadanía, nuevas movilizaciones, y en Lima tuvimos el día sábado un muerto más en la protesta, y por imágenes del Canal N, que es un canal de la familia Miro Quesada, que son los dueños de la prensa concentrada, ellos mismos que estaban transmitiendo la protesta, registraron esa información. Y donde se ve que un policía le dispara a quemarropa a un manifestante, ¿no? Entonces, la situación se iba agravando, y claro, esa es la dimensión represiva del gobierno. Y en paralelo, no he explicado las demandas, pero las demandas centrales son la renuncia de la presidenta, el adelanto de elecciones, ¿no? Y bueno, el cierre del Congreso se refiere al adelanto de elecciones, ¿no? Y la convocatoria a un referéndum para que decidamos si debemos tener una asamblea constituyente para cambiar la constitución que se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Que hay que recordar que es un hombre que está preso por violaciones a los derechos humanos y por corrupción, ¿no? Entonces, estamos en... Y es la constitución que hoy rige en Perú. Es la constitución que rige desde el año 93 en el Perú, ¿no? Tiene 30 años y que hace mucho tiempo habían cuestionamientos ya de algunos sectores, pero el día domingo salió una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que es una institución académica muy seria en materia de estudios de opinión, y el 69% de la población dice que tiene que haber una asamblea constituyente y tiene que haber un adelanto de elecciones. Sin embargo, en el Congreso, los sectores de derecha se resisten a este referéndum y también se resisten a el adelanto de elecciones con una serie de argumentos de que falta tiempo para hacer reformas, que no sé este año sino el próximo. Ahora nos han sorprendido tienen mucha imaginación, entonces nos han sorprendido con una propuesta para que las elecciones adelantadas no sean para elegir un Congreso por 5 años y un presidente por 5 años, que es el mandato que la Constitución señala, sino solo para completar el periodo que inició Castillo. O sea, como si fuera una elección complementaria, así le han llamado, ¿no? Pero claro, resulta tanto absurdo que nos vayamos a una elección para elegir un Congreso y un presidente, una presidenta por 2 años y medio, digamos. Ya es terminar de formalizar este asunto de que estamos cambiando presidentes. Hemos tenido 6 presidentes en 6 años y unos cuantos meses, ¿no? Desde que Kuczynski asumió el poder el año 2016. Entonces, esa es la situación de total incertidumbre, de gran movilización de la ciudadanía y de una represión policial
que no solamente muertes, maltratos a la población, campañas de difamación, e incluso el día de ayer un periodista de la televisión nacional, de la televisión, el canal oficial del Estado, se le ha rescindido el contrato por comentar el asesinato del ciudadano Víctor Raúl Santisteban acá en Lima a manos de la policía. Entonces, estamos realmente en una situación donde, digamos, la democracia está pues ya por los suelos en el Perú y un régimen que quiere imponerse a sangre y fuego. Una pregunta. Ayer o antes de ayer hubo una importante movilización en Lima, ¿no? Sí, sí, sí. La movilización es permanente, ¿no? Y lo que está ocurriendo es una cosa bien singular, porque en Lima al comienzo no había una movilización muy grande, claro, pero comenzaron a llegar los grupos de las regiones, para esto que se llamó la toma de Lima, digamos, ¿no? Que fue el nombre que se le dio. Centralmente de la zona sur, ¿no? De Perú, de la región sur. Sobre todo la zona sur, Puno, sobre todo Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ica, ¿no? Incluso ocurrió una cosa pues insólita, ¿no? En la Panamericana Sur, que es por donde venían todos los carros, se les paraba, la policía paraba todos los carros, imagínense ustedes, todos los buses, camiones, y como en las épocas de la violencia, porque yo lo he vivido directamente en los años 80, te pedían tus documentos para ver si estabas requisitorio. Entonces imagínense la gente llegando en plena temporada de verano al Lima y que la paren durante más de media hora para revisar si alguno está requisitoriado. Hicieron detuvieron cientos de buses y detuvieron a 2 personas, de nuevo, que tenían requisitorias por otros temas, ¿no? Entonces, y entonces, claro, han venido las movilizaciones y además hay gente que ya se ha retirado de nuevo a su región, pero siguen llegando delegaciones. Yo hoy acabo de reportar que desde Asillo, que es un distrito en la provincia de Zángaro en Puno, una población básicamente campesina, hay una delegación que hoy día ha partido de Puno y que viene hacia Lima, y se van sumando además ya no solo por el rechazo al gobierno y al Congreso, sino también por solidaridad con los muertos y con las víctimas. Mucha gente comienza a sumarse a la protesta, ¿no? Porque ya es un estado de indignación general el que estamos viviendo en el Perú. Igual he visto que en toda la zona, toda la región sur sigue habiendo bloqueos, inclusive que hay un envío de tropas del ejército justamente a la autopista sur para tratar de desalojarla, pero como vos decís, parece toda una situación bastante incierta de lo que va a ocurrir, porque también existe diferencias entre los sectores, digamos, dominantes, porque la presidenta planteó el adelantamiento de las elecciones, sobre todo fue el fujimorismo lo bloqueó y ahora está en reconsideración porque también parece ser como que están tratando de desviar la movilización a esa situación, ¿no? Claro, ahí hay 2 cosas, ¿no? Que es importante señalar. En el Congreso yo diría que tenemos 2 tipos de bancadas, tanto de derecha como de izquierda. Aquellas que evalúan que tienen opciones electorales para competir, ser competitivos en la elección, o sea, ganar o entrar en segundo lugar para ir a una segunda vuelta o conseguir una buena bancada. Las que piensan así están dispuestas al adelanto en lo inmediato. Fuerza Popular es un aparato nacional, Alianza para el Progreso, que es propiedad de un empresario, César Acuña, que ha hecho plata a través de unas universidades que regalan maestrías a módico precio, para decirlo elegantemente. Esos están de acuerdo porque tienen el aparato listo. Claro. Hay otros que, como son producto las bancadas son producto de rupturas entre los partidos, están justo en proceso de inscripción, de recolección de firmas ante el jurado electoral, ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la institución electoral que preside el sistema electoral peruano. Entonces, ellos dicen, no, más bien que se prolongue un poco más para poder inscribirme. Poder entrar. Y hay otros congresistas, ¿no? Que simplemente lo que quieren es quedarse hasta el 2026, ¿no? Para seguir comprando el sueldo. Quieren perder su sueldo, sus beneficios, sus bollerías,
como dicen, tengo que pagar la hipoteca porque me he endeudado, y los negocios, porque, o sea, todos los negocios que puede hacer un congresista, los lobbies, los vínculos con determinadas empresas, empresas formales y mafias, porque hay de todo en el Congreso peruano, Claro. y como en otros países también. Entonces, y después hay algunos también que por razones ideológicas, sectores de la ultraderecha sobre todo, donde hay en particular Renovación Popular, que es un grupo de ultraderecha, tiene la alcaldía de Lima en este momento, donde hay un hombre del Opus Dei presidiendo, gobernando Lima, y donde hay presencia de militares, y para ellos sí es un tema de casi que de fondo que ellos se tienen que quedar hasta el 26, ¿no? Ya no solamente son los negocios ahí, ¿no? También un tema de postura ideológica, de no ceder, como dicen ellos, al chantaje. ¿Cómo es posible que el pueblo nos diga qué cosa tenemos que hacer si el pueblo nos ha elegido y todo ese discurso que ya conocemos, ¿no? En América Latina. Ahora, una pregunta, Javier. En el supuesto caso de que en este panorama que vos das, inclusive he visto que hay varios alcaldes de los alrededores de Lima se han expedido por el adelantamiento de las elecciones. Si se diera el adelantamiento de las elecciones, ¿vos suponés que apaciguaría esta situación o le permitiría al régimen aprovechar eso como para desarticular la movilización popular o esta movilización obedece a causas mucho más profundas y que se están evidenciando ahora? Mira, yo diría que esta movilización expresa, vamos a decir así, la suma de todas las broncas, ¿no? De todos los malestares. Es decir, el malestar por cómo se comporta la clase política, ¿no? Y la distancia que hay de la clase política con la gente. El malestar por una política represiva, que es lo de ahora inmediato. El malestar por el impacto de la pandemia. Nosotros tuvimos una de las cuarentenas más duras del mundo. La cantidad de muertos en el Perú en promedio, según tamaño de población, fue de las más es altas, altísima, ¿no? claro. Y entonces lo que mostró la pandemia fue que nuestro sistema de salud es un desastre, ¿no? Y eso pues se vio, se generó todas estas muertes, ¿no? Entonces hay críticas de fondo y además hay otros problemas, yo diría, de expectativas no resueltas, ¿no? De muchos sectores, porque desde el año 2016, que entró Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, a pesar de que eran ambos de derecha, le boicoteó el gobierno, ¿no? Y terminó cayendo. Prácticamente no hemos tenido política pública que se sostenga, ¿no? Entonces, tanta inestabilidad también ha generado, pues, que cada vez más los servicios públicos empeoran, y la gente está molesta. O sea, la gente, mucha gente cuando piensa en el cambio de constitución, hay un sector que piensa en el modelo económico, pero hay otro sector que dice, acá el Estado no funciona, entonces hay que cambiar las cosas, ¿no? Es un poco una reacción casi natural de la gente a decir, esto está mal. Es decir, frente a esta brutalidad de la represión del gobierno, frente a esta sucesión, lo que ha planteado es poner esa crisis política y social sobre el tapete. Claro, y uno de los problemas de la lectura que se hace en Lima sobre las protestas es que han tenido un discurso, aparte de la represión, de decir, bueno, le vamos a dar bonos porque ha habido sequía en el campo en estos últimos meses, le vamos a dar bonos a los profesores, apoyo social, horas, pero la gente no está pidiendo ni horas, ni bonos, ni apoyo social, aunque los necesita. Claro. Y espera porque le corresponde, ¿no? Lo que la gente está pidiendo es, señores, váyanse a su casa, porque ustedes no funcionan. Yo creo que es bien clara la demanda, y es una demanda política, es una demanda de lo más democrática, ¿no? Exactamente. Entonces, es casi una tosudez de los actores políticos no aceptar, pues, que se ha agotado un poco una forma de hacer política en el Perú. Yo creo que eso es lo que está en cuestión en este momento. Y claro, se está intentando desmovilizar, también pues hay malestar de la gente que se ve afectada por los bloqueos, claro. Eso te afecta también a los que están bloqueando. Pero yo diría que en términos de movilizaciones en el Perú, yo diría que estamos frente a un hecho histórico, una movilización histórica, y quiero señalar una cosa más, donde el sector campesino,
que durante años ha sido ninguneado, abandonado, maltratado y desatendido, ¿no? Y que vio en Pedro Castillo una esperanza, porque era alguien que venía del campo, ha salido, ha reaccionado y ha dicho, acá estamos, nosotros también somos ciudadanos. Basta. Y queremos pues que se nos haga caso. Eso es lo que está pasando ahora en el Perú. Bueno, habrá que ver si el campesinado peruano, con una larga tradición de lucha desde Hugo Blanco y otros dirigentes para acá, recobra ese espíritu, que parece ser que sí, ¿no? Javier, estaríamos horas charlando para que nos cuentes, pero te agradecemos muchísimo, nos has dado realmente un panorama y desde ya, desde este simple lugar, expresamos nuestra solidaridad absoluta al pueblo chileno, bueno, venimos del lío de Chile, ¿no? Al pueblo peruano y bueno, a tu servicio para los informes, para que nos mandes informes y seguramente seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Para nosotros la solidaridad y el apoyo de todos nuestros hermanos y hermanas de la región y otras partes del mundo es fundamental en ese momento. O sea, cuantas más voces se alcen, más vamos a poder avanzar y salir de esta situación. Gracias. No, gracias, muchísimas gracias a vos, Javier.